Si tienes tomateras seguramente has escuchado frases como no las riegues mucho, si pasan un poco de sed los tomates tendrán más sabor, ojo porque el exceso de agua los mata. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Porque una cosa está clara, cada año hay miles de tomateras producen poco, dan tomates rajados, sufren de podredumbre apical o simplemente dejan de crecer. Y en muchos casos el problema no es el abono, no es una enfermedad, no es una plaga, es simplemente el riego. Hoy voy a explicarte cómo funciona realmente el agua dentro de una tomatera, qué ocurre cuando riegas demasiado, qué ocurre cuando riegas poco y sobre todo cómo saber exactamente lo que necesita tu planta sin utilizar aparatos caros ni complicarte la vida. Porque cuando entiendes estos, tus tomates cambian por completo. El mayor error que cometemos en el huerto. Si llevas tiempo cultivando tomates, seguramente has escuchado consejos completamente opuestos. Hay quien dice que regar mucho porque el tomate consume muchísima agua en verano. Otros aseguran que cuanto menos riegues, mejor sabor tendrán los tomates. Y luego están los que simplemente riegan todos los días porque siempre lo han hecho así. Pero la realidad es que el mayor error no está en regar mucho ni regar poco. El mayor error es pensar únicamente en la planta. La mayoría de personas observan las hojas, observan los tomates y toman decisiones de riego mirando solamente lo que ocurre por encima de la tierra. Sin embargo, todo lo importante está ocurriendo debajo. Una tomatera sana no depende únicamente del agua que recibe hoy. Depende de las raíces que ha conseguido desarrollar durante las semanas o incluso meses. Y aquí aparece una idea que cambió por completo mi forma de cultivar. Nosotros no deberíamos regar la tomatera, deberíamos regar el suelo. Porque una tomatera con un sistema radicular profundo puede soportar mucho mejor el calor, los cambios de temperatura y los pequeños errores de riego. En cambio, una planta acostumbrada a recibir pequeñas cantidades de agua constantemente suele desarrollar raíces superficiales y cuando llega una semana de mucho calor, es la primera que empieza a sufrir. Por eso, antes de hablar de litros, de goteo o de frecuencia de riego, hay que entender algo mucho más importante. El verdadero objetivo del riego no es mojar la planta, es construir un suelo capaz de almacenar agua, alimentar raíces y mantenerlas activas durante toda la temporada. ¿Qué necesita realmente una raíz para funcionar bien? Las raíces necesitan agua, pero también aire. Cuando hablamos de riego, casi todo el mundo piensa únicamente en el agua. Pero hay algo igual de importante que solemos olvidar: el aire. Sí, las raíces necesitan aire para vivir. De hecho, una raíz sana está continuamente respirando. Necesita oxígeno y producir energía, y poder absorber agua y nutrientes del suelo. Por eso, un suelo perfecto no es un suelo empapado. Tampoco es un suelo completamente seco. Es un suelo equilibrado. Imagina una esponja húmeda. Tiene agua en su interior, pero también pequeños espacios llenos de aire. Eso es exactamente lo que buscan las raíces de una tomatera. El problema aparece cuando regamos demasiado. Al principio parece que no pasa nada, la planta sigue verde, aparentemente sana, pero bajo la tierra los espacios de aire empiezan a llenarse de agua. Las raíces tienen cada vez menos oxígeno disponible, y llega un momento en el que empiezan a asfixiarse. Cuando esto ocurre, la planta empieza a absorber peor los nutrientes, crece más despacio y se vuelve mucho más vulnerable a enfermedades. Muchas veces incluso aparecen hojas amarillas y la reacción del hortelano es volver a regar pensando que falta agua. Y sin darse cuenta está agravando todavía más el problema. Pero tampoco nos interesa el extremo contrario. Si el suelo permanece demasiado seco durante mucho tiempo, la actividad biológica disminuye, las raíces dejan de explorar nuevas zonas y la planta empieza a sufrir estrés. Por eso el objetivo nunca debe ser mantener la tierra constantemente mojada. El objetivo es conseguir una humedad estable, un suelo fresco con agua disponible, pero también con suficientemente aire para que las raíces puedan trabajar. Y cuando entiendes esto, empiezas a comprender por qué dos personas pueden regar exactamente la misma cantidad de agua y obtener resultados completamente diferentes. Porque no importa únicamente cuánto riegas, importa muchísimo cómo es el suelo que recibe ese riego. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la planta cuando hace calor y empieza a demandar cada vez más agua? Hay algo que me sorprendió muchísimo cuando empecé a profundizar en cómo funcionan realmente las tomateras. Y es descubrir que la mayor parte del agua que absorbe una planta no termina dentro del tomate. Ni siquiera termina formando parte de la propia planta. Y te preguntarás, entonces, ¿dónde va toda esa agua? La respuesta está en un proceso llamado transpiración. Y para entenderlo vamos a compararlo con algo que hacemos nosotros todos los días. Cuando hace mucho calor, nuestro cuerpo suda. Ese sudor se evapora y nos ayuda a bajar la temperatura corporal. Pues una tomatera hace algo muy parecido. A través de las hojas existen miles de pequeñas aperturas microscópicas llamadas estomas. Cuando la planta está activa y estas estomas se abren y permiten intercambiar gases con el exterior. Pero al mismo tiempo también dejan escapar vapor de agua. Es decir, la planta pierde agua constantemente a través de sus hojas.
Y aunque pueda parecer un desperdicio, en realidad es un proceso fundamental para su supervivencia. Gracias a esa transpiración la planta puede refrescarse, mover nutrientes desde las raíces hasta las hojas y mantener activa toda su maquinaria interna. De hecho, cuando una tomatera está creciendo con fuerza, produciendo flores y engordando frutos, la demanda de agua se dispara precisamente por ese motivo. Y aquí viene algo que muchos hortelanos desconocen. Cuanto más calor hace, más hojas tiene la planta y más seco está el ambiente, mayor será la transpiración. Por eso 2 tomateras idénticas pueden necesitar cantidades de agua completamente distintas dependiendo de la semana que estén viviendo. Una semana suave de primavera no tiene nada que ver con una ola de calor en pleno agosto. Y ahora entenderás por qué muchas veces pensamos que la planta tiene sed cuando en realidad lo que está haciendo es intentar mantenerse fresca. Porque gran parte del agua que absorbe no está fabricando tomates. Está permitiendo que la planta siga funcionando cuando las condiciones se vuelven exigentes. Y ahora vamos con un tema que también tiene que ver con el riego. ¿Por qué se rejan los tomates? El riego tiene mucho que ver aquí. Si cultivas tomates desde hace tiempo, seguramente te ha pasado alguna vez, vas al huerto, ves un tomate precioso, casi perfecto, y de repente descubres una grieta enorme que lo atraviesa. Lo primero que solemos pensar es que se trata de una enfermedad o incluso algún insecto, pero en la mayoría de los casos el responsable es mucho más simple, el agua. Para entenderlo, imagina un globo medio inflado. Si le añades aire poco a poco, el globo se adapta sin problemas. Pero si de repente introduces una cantidad de aire en pocos segundos, la presión aumenta rápidamente y acaba rompiéndose. Con los tomates ocurre algo parecido. Cuando una planta pasa varios días con poca agua, el crecimiento de los frutos se ralentiza. Pero si después le metes una gran cantidad de agua de golpe, ya sea por una tormenta o por un riego excesivo, las raíces absorben esa humedad rápidamente, la planta envía parte de ese agua hacia los frutos y el tomate empieza a hincharse. El problema es que la piel tiene un límite, y si el interior crece más rápido de lo que la piel puede estirarse, aparecen las famosas grietas. Por eso muchas veces vemos tomates rajados justo después de lluvias intensas de verano, o después de varios días de calor seguidos de un riego abundante, y aquí hay algo importante. Un tomate rajado no significa necesariamente que estés regando demasiado. Muchas veces significa que el riego ha sido irregular, que la planta ha pasado de tener poca agua a tener mucha en poco tiempo. Por eso los mejores resultados suelen conseguirse manteniendo una humedad constante de la tierra, no encharcándola, lo recuerdo. No hace falta que la tierra esté siempre mojada, lo importante es evitar cambios bruscos. Porque las tomateras toleran mucho mejor un suministro estable que una montaña rusa de sequías y excesos. Y lo curioso es que este mismo problema no solo afecta al aspecto del fruto, también nos está dando una pista de algo mucho más importante, que la planta está sufriendo estrés hídrico. Y cuando la tomatera está en estrés, no solamente se pueden rajar los tomates, también pueden aparecer otros problemas más serios que afectan directamente a la producción. La falta de agua hace mucho más daño del que imaginas. Cuando pensamos en una tomatera que tiene sed, normalmente imaginamos hojas caídas, hojas amarillas o planta pocha. Y sí, eso puede ocurrir. Pero el verdadero problema suele empezar mucho antes de que la planta nos dé señales visibles. Porque una tomatera no utiliza el agua únicamente para mantenerse viva. La necesita para prácticamente todo. La necesita para mover nutrientes desde las raíces. La necesita para fabricar azúcares. La necesita para desarrollar nuevos brotes. La necesita para producir flores. Y la necesita para engordar sus frutos. Por eso cuando el agua empieza a escasear, la planta entra en modo supervivencia. Y lo primero que hace es ahorrar recursos. Imagina que una empresa atraviesa dificultades económicas. Lo primero que suele hacer es cancelar proyectos futuros. Pues una tomatera actúa de forma muy parecida. Cuando detecta estrés hídrico, muchas veces reduce el crecimiento, deja de desarrollar nuevos brotes con normalidad e incluso puede provocar que algunas flores no lleguen a cuajar. Y esto es importante entenderlo, porque una flor que se pierde hoy es un tomate que nos cosecharás dentro de varias semanas. Por eso muchas veces alguien observa en una tomatera llena de flores, pero después descubre que apenas se forman frutos. Y una de las posibles causas es precisamente el estrés por falta de agua. Pero todavía hay otro problema muy conocido entre los hortelanos: la podredumbre apical. Ese ennegrecimiento que aparece en la parte inferior del tomate y que mucha gente confunde con una enfermedad. En muchos casos está relacionado con la dificultad para que la planta transporte correctamente el calcio de las raíces a los tomates. Y aquí viene algo interesante. No siempre falla calcio en el suelo. Muchas veces el calcio está presente. El problema es que la planta necesita agua para moverlo desde las raíces hasta los frutos. Cuando el riego es muy irregular o la planta pasa periodos de sequía, ese transporte puede verse afectado. Y empiezan a aparecer síntomas aunque el suelo tenga nutrientes suficientes. Por eso cuando hablamos de riego no estamos hablando únicamente de evitar la planta pase sed.
Estamos hablando de mantener funcionando todo el sistema que permite producir tomates sanos, grandes y abundantes, que es lo que todos queremos. Y ahora que ya sabemos lo que ocurre cuando falta agua, llega una de las preguntas más difíciles de responder en cualquier huerto. ¿Cuánta agua necesita realmente una tomatera? Y esta pregunta seguramente es la que más personas se hacen cuando empiezan a cultivar tomates. ¿Cuántos litros necesita una tomatera? Y aunque la respuesta que te voy a dar es poco satisfactoria, la realidad es que no existe una cantidad universal. Porque una tomatera no consume lo mismo en todos los huertos. Ni siquiera consume lo mismo durante toda la temporada. Una tomatera recién trasplantada tiene una necesidad totalmente diferente a una tomatera de 2 metros cargada de frutos en pleno verano. Pero además hay otro factor todavía más importante: el suelo. Imagina 2 tomateras idénticas, misma variedad, misma edad, mismo clima. La única diferencia es que está plantada en un suelo muy arenoso y la otra en un suelo rico en materia orgánica. La primera perderá agua mucho más rápido. La segunda será capaz de almacenarla durante más tiempo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, copian el riego de otro huerto. Me podéis preguntar a mí cómo riego yo, pero no va a ser lo mismo en mi huerto que en el tuyo. Puedes escuchar que alguien riega 20 minutos al día o 1 hora cada 2 días y hacen exactamente lo mismo, sin darse cuenta que cada suelo funciona de forma diferente. Un suelo arenoso drena muy rápido, retiene poca agua, así que necesitará más riego. En cambio, un suelo rico en materia orgánica actúa como una auténtica esponja, puede almacenar mucho más humedad y liberarla poco a poco a las raíces. Por eso 2 hortelanos pueden estar haciendo exactamente lo mismo y obtener resultados completamente distintos. Y entonces surge la siguiente pregunta: si no podemos guiarnos por los litros ni por los minutos de riego de otra persona, ¿cómo sabemos cuánto regar? La respuesta está en aprender a leer el suelo, porque el suelo siempre nos está diciendo lo que necesita. Solo hay que aprender a observarlo. Y eso precisamente es lo que vamos a ver ahora. Llegados a este punto seguramente estarás pensando: vale, ya entiendo que el riego es importante. Ya sé que lo que ocurre cuando me paso y cuando me quedo corto, pero ¿cómo sé cuánto tengo que regar? Y aquí viene una buena noticia: no necesitas sensores, no necesitas aplicaciones, ni tampoco estaciones meteorológicas. Tu mejor herramienta sigue siendo la observación. Lo primero que debes hacer es olvidarte de regar porque toca. Las tomateras no entienden de calendarios. No saben si hoy es lunes o el jueves, solo responden a las condiciones reales del suelo. Por eso, antes de abrir el riego, lo más importante es comprobar la humedad. Y el método más sencillo sigue siendo el dedo. Introduce 2 dedos 5 o 10 centímetros en la tierra, no te quedes solo en la superficie. La capa superior puede estar completamente seca por el sol, pero debajo sigue existiendo humedad suficiente para varios días. Si notas la tierra fresca y ligeramente húmeda, la planta probablemente todavía tiene agua disponible. Si la tierra está seca en profundidad y además se deshace fácilmente entre los dedos, es momento de empezar a pensar en regar. También visualmente puedes ver la tomatera en el estado que está, y si veis que está decaída, pues probablemente le falte riego. Pero cuidado, porque aquí mucha gente comete un error. Las hojas caídas durante las horas centrales del día muy caluroso no siempre significan falta de agua. A veces la planta simplemente está reaccionando a calor intenso. Por eso es mejor observar la primera hora de la mañana o al atardecer. Si en esos momentos sigue mostrando síntomas de decaimiento, entonces sí puedes estar indicando una necesidad real de riego. Al final la experiencia te enseñará algo muy importante: que el mejor indicador no es el reloj, ni los litros, ni siquiera una tabla de internet. El mejor indicador siempre será una combinación entre observar la planta y conocer tu suelo. Y cuando aprendes a interpretar estas señales, el riego deja de convertirse en una preocupación constante y pasa a ser algo mucho más sencillo y natural. Y ahora, ya que te hemos hablado del riego, de cómo mantener tu planta y de cómo tener todo, te voy a enseñar también cómo gastar menos agua y conseguir mejores tomates. Si te dijera que una parte importante del agua que utilizas de regar nunca llega a la raíz de tus tomates, probablemente pensarías que estoy exagerando, pero la realidad es que una gran cantidad de agua se pierde antes de que la planta pueda aprovecharla. Se evapora. Desaparece directamente hacia la atmósfera. Tú eres el culpable de luego esas tormentas de verano, sí. Por suerte existen varias formas de reducir estas pérdidas sin perjudicar el crecimiento ni la producción. La primera, y para mí la más importante de todos, es el acolchado. Algo tan sencillo como cubrir la tierra con paja, restos de poda triturados, hojas secas o cualquier material orgánico adecuado puede marcar una diferencia enorme. Piensa lo que ocurre en un bosque. La tierra nunca está desnuda. Siempre existe una capa de materia orgánica que protege el suelo del sol directo. Esa capa actúa como una barrera natural que reduce la evaporación, mantiene la humedad durante más tiempo y además protege toda la vida que existe debajo. Cuando aplicamos acolchado en nuestras tomateras ocurre exactamente lo mismo. El suelo permanece más fresco, pierde menos agua y las raíces trabajan en condiciones mucho más estables.
Y la segunda estrategia consiste en controlar el exceso de follaje. Y aquí quiero hacer una aclaración importante, no estoy hablando de dejar la planta pelada. Las hojas son fundamentales porque producen la energía que necesita la tomatera, pero cuando una planta desarrolla una masa enorme de hojas innecesarias, también aumenta muchísimo la cantidad de agua que pierde por transpiración. Por eso, una poda equilibrada puede ayudar a que la planta gestione mejor sus recursos. Y la tercera herramienta, muy utilizada en agricultura profesional, es el sombreo ligero durante los días de calor extremo en verano. Se trata de reducir un poco el estrés durante las horas más duras del día. Porque cuando la temperatura se dispara, la planta dedica gran parte de su esfuerzo simplemente a mantenerse fresca. Y cuanto menos estrés térmico tenga, mejor utilizará el agua que recibe. Al final el secreto no consiste en regar más, consiste en conservar mejor cada gota que ya estamos aportando. Porque muchas veces el problema no es la cantidad de agua que damos, es la cantidad de agua que estamos perdiendo sin darnos cuenta. Y ahora vamos a ir con los 5 errores que arruinan miles de tomateras cada verano. Después de años cultivando tomates y hablando con muchísimos aficionados al huerto, me he dado cuenta de algo. La mayoría de los problemas relacionados con el riego no ocurren porque falle agua, ni porque sobre agua. Ocurren porque cometemos errores que parecen pequeños, pero que se repiten semana tras semana. Y quiero enseñarte los 5 más comunes. El primero es regar un poco todos los días. Parece lógico. La planta siempre tiene agua disponible, pero en realidad estamos acostumbrando a que las raíces quedarse cerca de la superficie. La planta deja de explorar capas más profundas del suelo y se vuelve mucho más dependiente del riego. Cuando llega una ola de calor, esas raíces superficiales son las primeras en sufrir. El segundo error es regar siguiendo un calendario fijo. Hay personas que riegan todos los lunes, miércoles y viernes. Da igual si ha llovido, si ha hecho sol, si hace viento, da igual si hace 20 grados que 40. Simplemente riegan porque toca, pero la necesidad de una tomatera cambia constantemente. Y por eso siempre debemos observar primero el suelo antes de decidir. El tercer error es pasar de la sequía al exceso. La planta pasa varios días con poca humedad y después recibe una cantidad de agua enorme de golpe. La estabilidad casi siempre funciona mejor que los cambios bruscos. El cuarto error es dejar el suelo completamente desnudo, especialmente en verano. El sol golpea directamente la tierra, aumenta la evaporación y la humedad desaparece mucho más rápido de lo que lo imaginamos. Muchas veces pensamos que necesitamos regar más cuando en realidad lo que necesitamos es proteger mejor el suelo. Y el quinto error, quizás el más peligroso de todos, es intentar solucionar cualquier problema añadiendo más agua. Hojas amarillas, más agua. Planta parada, más agua. Hojas caídas a mediodía, más agua. Y muchas veces lo único que conseguimos es empeorar la situación que tenía otro origen completamente diferente. Por eso, antes de tocar el riego, conviene observar, mirar la planta, mirar el suelo y preguntarnos qué nos está intentando decir. Porque una tomatera sana suele avisarnos mucho antes de que aparezcan los problemas graves. Y cuando aprendemos a interpretar estas señales, cultivar tomates se vuelve muchísimo más fácil. Y ahora sí te voy a decir cómo riego yo mis tomateras durante toda la temporada, aunque como os he dicho, cada uno tenemos que observar y ver nuestro riego. Después de todo lo que hemos visto, seguramente estarás esperando una respuesta muy concreta. Entonces, ¿cómo riego yo mis tomateras? Pues la realidad es que no utilizo el mismo riego durante toda la temporada, porque una tomatera de 20 centímetros no tiene nada que ver con una planta adulta cargada de frutos. Ya lo hemos hablado anteriormente. Cuando realizo el trasplante, mi principal objetivo es que la planta crezca rápido, es conseguir que enraice bien, profundamente, como hemos hablado. Durante los primeros días procuro mantener una humedad estable alrededor de las raíces para facilitar que la planta supere el estrés de trasplante. Una vez veo que empieza a crecer y a emitir nuevos brotes, cambio completamente el enfoque. Intento espaciar un poco los malos riegos para obligar a que las raíces exploren el suelo. No quiero una planta cómoda. Como os he dicho, raíces superficiales no, tiene que explorar hacia abajo. Quiero una planta fuerte, quiero que busque agua, quiero que construya un sistema radicular capaz de soportar todo el verano, porque el verano va a ser muy duro, más en la zona que vivo. Y después llega una etapa más importante, la floración y el cuajado de frutos. Aquí sí intento ser especialmente constante, porque es el momento en que la planta está decidiendo gran parte de la cosecha que tendremos más adelante. Si en esta fase aparecen grandes altibajos de humedad, las flores pueden sufrir y la producción futura también. Más adelante, cuando la planta ya está llena de tomates creciendo, sigo manteniendo un suministro regular de agua, sin excesos, pero sin cambios bruscos, intentando siempre que el suelo conserve una humedad estable. Cuando empiezan a madurar los primeros tomates, hago algo que mucha gente interpreta mal: no aumento el riego, porque una de las causas más frecuentes de tomates rajados es precisamente aportar más agua cuando los frutos ya están prácticamente formados. Simplemente
mantengo la estabilidad. Y esa es probablemente la palabra más importante de todo este vídeo, estabilidad. El tomate busca estabilidad en el riego. No hay que buscar que la planta pase sed para que tengan más sabor los tomates, como alguna gente dice. Tampoco tiene que estar empapada. Hay que buscar un suelo con humedad constante, que tenga algo de aire, que tenga raíces profundas, porque cuando consigues eso empiezan a desaparecer muchos de los problemas típicos del cultivo. Y lo mejor de todo es que llega un momento en que no necesitas memorizar todas estas reglas. La propia planta te enseña lo que necesita, solo tienes que aprender a observarla y créeme, esa es una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar cualquier hortelano. Y antes de terminar quiero que te quedes con una idea. Después de escuchar todo lo que hemos hablado puede parecer que regar tomates es algo complicado, que hay que controlar litros, temperaturas, tipos de suelo, transpiración, raíces y un montón de cosas más. Pero la realidad es que es mucho más sencilla. Las mejores tomateras que he cultivado nunca han sido las que he seguido una tabla perfecta. Las que me han enseñado poco a poco a responder cada situación, porque cada huerto es diferente, cada suelo es diferente y cada temporada también lo es diferente. Hay temperaturas más altas, temperaturas más bajas, depende del año. Por eso, más que intentar copiar exactamente el riego de otra persona, te animo a que aprendas a conocer tus plantas, observa las hojas, el suelo, observa cómo crecen los frutos y verás que con el tiempo empezarás a entender señales que antes pasaban desapercibidas. Si tuviera que resumir todo este vídeo en una sola frase, sería: los tomates no quieren ni sequía ni pantanos, quieren estabilidad. Cuando consigues entender eso, el riego deja de ser un problema, tus tomateras empiezan a darte todo su potencial. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme un día más. Si este vídeo te ha resultado útil, puedes apoyarme con un me gusta, suscríbete para no perderte los próximos vídeos de huerto. Te deseo una temporada llena de flores, tomates y de buenas cosechas. Y como siempre, disfruta mucho del huerto y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuida la tierra y la tierra cuidará de tus plantas. Hasta la próxima.